ustedes lo tengan presente. En este momento me voy a dirigir al espacio de la plataforma. Hoy ya no vamos a hacer inducción para ingresar, pues porque ya lo hemos hecho en las dos sesiones anteriores y digamos que como tal el proceso ya puede estar mecanizado. Simplemente quiero hacer claridad en que ustedes pueden ingresar a través de el espacio de Sofía Plus con su usuario y contraseña o digitando en la barra de direcciones www.senavirtual.edu.co. Allí también ingresan usuario y contraseña, el mismo de Sofía, y los va a llevar directamente al curso. Las dos formas son válidas, son correctas. Simplemente digamos que tenemos esas dos opciones con el fin de que ustedes puedan tener alternativas para ingreso al curso cuando se presentan dificultades. Entonces, estamos en la página de inicio de nuestro curso. Recuerden que lo desarrollamos en su totalidad desde el menú herramientas que está ubicado al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a ir directamente al botón de contenido del curso para poder observar nuestros contenidos de la tercera actividad de aprendizaje. Permítame un segundo que deje de compartir y clic donde no debía. Bueno, entonces aquí ustedes están observando el contenido del curso que nos abre en una nueva ventana. Sencillamente lo que vamos a hacer es abrir nuestra subcarpeta proyecto y nos lleva a una serie de información que es importante para el desarrollo de nuestra formación. Tiene relación directa con el desarrollo de nuestra formación. Acostumbro primero revisar el cronograma de actividades para hacer claridad en los tiempos y las fechas que estamos manejando para la ejecución de nuestro programa. Entonces, nuestra tercera actividad de aprendizaje, con el resultado de aprendizaje, identificar la sostenibilidad en la producción rural, teniendo en cuenta la relación existente con la producción agrícola. Esta tercera actividad de aprendizaje empezó el lunes 27 de febrero y finaliza el domingo 5 de marzo. Nuestra tercera sesión en línea, programada para hoy, 1 de marzo, de 3 a 4 de la tarde, y las evidencias calificables son el esquema, relacionar la teoría del sistema con las unidades productivas empresariales, ensayo, analizar la relación economía solidaria, economía agraria sostenible, y el informe, aplicar el modelo económico solidario que se amolde a las necesidades del sector. Recuerden que para aprobar el resultado de aprendizaje debemos tener mínimo el 70% de estas evidencias. La fecha límite de envío de evidencias es hasta el 9 de marzo. Hemos hecho claridad en las sesiones anteriores en que todos los enlaces van a estar disponibles hasta esta fecha a la medianoche. Posiblemente si ustedes van a entregar alguna evidencia fuera del rango o fuera de las fechas programadas de acuerdo al cronograma, el sistema les va a informar que el envío se está realizando de forma tardía, pero eso no quiere decir que yo no les vaya a evaluar y a calificar eh, los contenidos que ustedes envían sin tener en cuenta la fecha. Insisto, todos los enlaces van a estar disponibles hasta el 9 de marzo a la medianoche. El cierre administrativo se realiza el 10 de marzo en la plataforma Sofía Plus. Evaluamos con los criterios de evaluación con letra SENA, no evaluamos numéricamente, y tenemos la A que significa aprobado y la D que significa no aprobado. Si usted tiene una D, por favor, diríjase a los comentarios para revisar cuáles son las correcciones que debe realizar en su evidencia. Entonces, estamos en nuestra actividad número 3. Vamos a abrir esta subcarpeta donde vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de formación, que es autoría SENA, los materiales complementarios, que son documentos en PDF que están en la web, y los enlaces para las 3 evidencias calificables de esta tercera actividad de aprendizaje. De acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje, pues muchas veces nosotros lo primero que hacemos es revisar la guía de aprendizaje para saber qué tengo que hacer, pero digamos que mi recomendación es que por favor revisemos primero los contenidos
apropiemos de esos contenidos y después sí vayamos y revisemos la guía de aprendizaje, ya que las evidencias se desarrollan con base a esos contenidos que hemos estudiado y apropiado en de esta actividad. Entonces, vamos a abrir el material correspondiente a economía solidaria y sistema agrícola. Pues ya lo hemos hecho claridad en otros momentos. Viene en dos versiones, la versión descargable y la versión multimedia. Nosotros en los dos vamos a encontrar exactamente igual los contenidos, simplemente que la versión descargable está en PDF y la versión multimedia es una versión que nos muestra los contenidos únicamente mientras el curso está activo. Tan pronto el curso se inactive, pues no vamos a tener acceso a esta información. Esa versión multimedia pues viene con, digamos, un poco más gráfica, más dinámica y nos facilita, de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje, la apropiación de los conocimientos. Entonces yo hoy voy a mostrarles la versión multimedia para efectos de que no se haga, digamos que un poco tediosa o monótona nuestra sesión, simplemente para socializarles que los contenidos sí están disponibles y cómo los van a encontrar. Entonces, permítanme un segundo, ya les comparto la ventana de esos contenidos del curso. Entonces, estamos aquí en nuestra tercera actividad de aprendizaje, donde el tema principal es la economía solidaria y los sistemas agrícolas. Entonces van a encontrar aquí la opción para tener acceso a esta información, como les decía hace un momento. Es una información interactiva en la que tenemos acceso a toda esta información. Habitualmente yo lo que acostumbro es mostrarles eh, el mapa conceptual que está publicado en la introducción para que tengamos un pequeño resumen como tal de lo que vamos a trabajar. Entonces, permítame un segundo, lo amplío un poquito. Para que lo podamos ver bien todos. Entonces, nuestro tema principal, que se llama Economía Solidaria y Sistemas Agrícolas, en el que vamos a trabajar tres grandes temas. Economía solidaria, sistemas de producción y características de los predios. En la parte de economía solidaria, pues vamos a hablar de los principios de la economía solidaria, teniendo en cuenta la igualdad, el empleo, el ambiente, la cooperación, el lucro y el compromiso. Con base a ello, pues analizaremos los fines y medios de la economía solidaria, revisando la autoayuda, responsabilidad propia, democracia, solidaridad, honestidad y transparencia, además de la responsabilidad social. Analizaremos en economía solidaria la democracia participativa, teniendo en cuenta la participación ciudadana y los principios del cooperativismo. Entonces allí vamos a ver conceptos como la adhesión voluntaria, la gestión democrática, participación económica y autonomía. Después de eso, en nuestro segundo acceso, vamos a revisar lo que son sistemas de producción, revisando o analizando la teoría de los sistemas. Encontraremos conceptos de esa teoría totalizante, organizada, pragmática, creativa, crítica, optimizable, interdisciplinar. Miramos los sistemas agrícolas, entonces dentro de esos sistemas, cómo podemos analizar o cómo podemos valorar esos recursos naturales básicos disponibles y los medios de sustento que tienen las familias. Allí vamos a mirar los diferentes sistemas agrícolas mundiales, cómo los podemos identificar o hacerles una clasificación y entonces allí vamos a encontrar el sistema tradicional, industrial, agricultura orgánica, agricultura natural, agricultura intensiva, extensiva, aquellas que se hacen, digamos que en seco o bueno, con el uso mínimo de agua, el sistema agrícola de regadío y el subsistencial. Finalmente, pues vamos a mirar las características de los predios, donde
en esa agricultura, más bien donde dentro de la agroecología miramos toda la parte de conservación de recursos, un recurso natural tan importante como son las especies vegetales, y para ello pues tenemos en cuenta el proceso de producción de semillas y de patentes. Hecho eso, pues nos dirigimos a revisar cada uno de los enlaces que tenemos, que ubicamos aquí. Entonces viene el de economía solidaria, lo voy a abrir y voy a avanzar rápidamente para que ustedes vean que todos los enlaces están funcionando correctamente. En otras ocasiones o en otras sesiones lo he mencionado, yo no acostumbro ponerme a leer cada uno de esos contenidos, porque pues tendríamos clase que una clase magistral, y no es la idea. La idea es poder orientar el proceso de formación y dar claridad a algunas de las dudas que ustedes tienen. Entonces, aquí tenemos dentro de la economía solidaria, pues cómo, abrí el otro. Bueno, entonces, cómo nos presentan esos conceptos. Abrí uno para que ustedes vean que los enlaces están funcionando correctamente. De invitaciones para realizar esa apropiación de conocimiento. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a mirar en los sistemas de producción, los documentos que nos presenta. Voy a avanzar rápidamente para que ustedes vean que está funcionando correctamente aquí en los tipos de sistemas o de los conceptos. Entonces, cómo funciona cada uno de ellos. Es digamos que como tal, un concepto generalizado. Entonces, nos viene a hablar de los sistemas agrícolas que les mencioné hace un momento. Entonces, hablamos, por ejemplo, de intensiva, de agricultura intensiva. Listo. Y finalmente, tenemos, acá, la información relacionada con la producción de patentes, para que ustedes, por favor, apropien estos conocimientos y podamos plantear todas las dudas que tenemos relacionadas con este tema. Bueno, una vez yo he hecho la apropiación de estos conocimientos y analizado estos conceptos, la idea cuál es, que terminemos de complementar el estudio de estos contenidos yéndonos al, disculpen, dejé de compartir, ¿cierto? Que a veces se me olvida y mientras voy de una ventana a la otra, le doy la X donde no es. Bueno, entonces, una vez he hecho la apropiación de estos conceptos, me voy a ir a los materiales complementarios. Allí voy a encontrar, como lo decía hace un momento, documentos en PDF que no son autoridad del SENA, pero que son muy importantes para continuar con el proceso de aprendizaje. Entonces aquí tenemos los 100 disculpen, los 1000 ejemplos para actuar con la economía social y solidaria. Tenemos los sistemas agrícolas mundiales. Entonces, si yo abro, por ejemplo, este documento, me va a abrir en una nueva ventana un PDF donde puedo observar estos contenidos. En este momento se los voy a mostrar para que ustedes evidencien que todos los documentos están disponibles. Desde luego, conforme está en la web, ustedes lo pueden observar acá. Bueno, entonces, apropiados todos esos conceptos, nos vamos a ir a revisar cuáles son las evidencias que tenemos planteadas. Recuerden que nosotros lo podemos hacer de dos formas. La primera, abriendo la guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje viene en PDF y nos resume todas las evidencias que debemos desarrollar. Para abrirla, sencillamente damos clic aquí en el enlace y el sistema nos va a mostrar el documento. Entonces, aquí vamos a observar la guía de aprendizaje con información general del curso. Entonces, cómo se llama nuestro curso. Bueno,
la duración, la competencia sobre la que estamos desarrollando nuestra formación, el resultado de aprendizaje en el que estamos esta semana y la duración en horas. Nos hace una pequeña presentación y las actividades. Aquí más adelante las vamos a encontrar. Pero entonces quiero hacer claridad en un tema muy importante y si bien tenemos disponible la guía de aprendizaje para poder observar, digamos que en resumen, retomo el concepto anterior, todas las evidencias aquí tenemos que tener en cuenta que el envío de esas evidencias se hace a través de estos enlaces que ustedes encuentran aquí abajo, en estas carpetas. Entonces, por ejemplo, si yo abro la carpeta de la evidencia esquema relacionar la teoría de sistemas con las unidades productivas empresariales, voy a encontrar en la descripción las instrucciones para desarrollar la evidencia, un segundo enlace con el instrumento de evaluación, que es el que nos indica que va a tener en cuenta el instructor a la hora de evaluar mi evidencia, y el enlace para el envío de la evidencia. Entonces, ¿yo qué hago? En el segundo ítem no voy a hacer nada, no voy a diligenciar ningún formato. Es más una parte de darme a conocer qué es lo que el instructor va a tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, abrimos el documento que está en el ítem 1 y allí voy a observar la descripción de esa evidencia. Entonces, la evidencia se llama relacionar la teoría del sistema con las unidades productivas empresariales. Recuerden que aquí tenemos que hacer un esquema como tal. Entonces nos dice, nos hace una pequeña introducción. Un sistema se puede definir como un conjunto de elementos que colaboran entre sí y de manera coordinada se centran en el cumplimiento de un objetivo común. La teoría de sistemas ha generado un conocimiento más específico de la interrelación de los actores involucrados en un proceso. En la vereda San Antonio del municipio de Salento existen 20 fincas productoras de hortalizas. Fincas que son conformadas por 20 familias campesinas, las cuales funcionan de manera independiente, sin agremiación. Por lo que lo han contactado a usted como experto en el tema de economía solidaria para que les ayude a mejorar su condición. Dada la importancia que posee la agremiación de comunidades y la facilidad que esto conlleve al acceso de recursos públicos del Estado disponibles para este tipo de comunidades. Pero para iniciar un trabajo de cooperativismo, en esta comunidad se debe iniciar con la fase diagnóstica, por lo que debe realizar lo siguiente. Primero, consulte el material de formación, economía solidaria y sistema agrícola, que era el que estábamos revisando hace un momento, específicamente el numeral 2, sistemas de producción. Luego de esta consulta, elabore un esquema donde relacione el tipo de sistema asociativo que implementaría en esta comunidad. Quiero hacer claridad en que como nos piden un esquema, no es necesario que ustedes envíen textos extensos explicándome el tema. No, sencillamente es un gráfico, es un esquema, es una herramienta que vamos a utilizar para, digamos que entre comillas, resumir cómo vamos a hacer ese proceso. De igual manera, en el esquema creado, relacione los recursos básicos disponibles y los medios de sustento con el tipo de agricultura el tipo de agricultura desempeñado por las 20 familias productoras en la vereda San Antonio. Esto con el fin de tener un diagnóstico para llevar a cabo la implementación del sistema asociativo. Entonces, ese esquema ustedes lo pueden hacer en Word, en PDF, con la herramienta de ofimática que ustedes prefieran. Pueden utilizar un Excel, en fin, no hay inconveniente. Si no tienen ningún equipo para poder hacer, algún equipo tecnológico para poder hacer el esquema, lo puede hacer a mano, tomarle una foto o escanearlo y enviar. ¿Cómo vamos a realizar ese envío? Sencillo, me vengo acá.
y le voy a dar clic donde dice ver evidencia. En ver evidencia, como lo hemos evidenciado en otros momentos, me va a mostrar la información de la evidencia. Entonces, el nombre, esquema relacional a la teoría del sistema de las unidades productivas empresariales, la fecha en que inició y la fecha en que termina. Esta fecha es la que está programada dentro del cronograma, pero recuerden que este enlace va a estar disponible hasta el día de cierre del curso, o sea, hasta el 9 de marzo a la medianoche. Todos los enlaces van a estar disponibles. Aquí dice que tiene intentos ilimitados. Entonces usted puede ingresar y enviar la evidencia. Así el sistema le informe que está ya como tardío. Entonces puedo adjuntar aquí mi archivo de mi evidencia, puedo pegarlo acá o puedo adjuntar el archivo con el documento correspondiente a la evidencia y sencillamente doy clic en contestar. Así realizaríamos el envío de nuestra primera evidencia. Vamos a revisar la segunda evidencia que tenemos planteada. Permítame un segundo, por favor. Entonces, nos venimos nuevamente al contenido del curso. Recuerden que estamos en la carpeta de la actividad 3 y vamos a revisar la evidencia ensayo, analizar la relación economía solidaria, economía agraria sostenible. Entonces abrimos nuestro enlace y nos va a mostrar, nos lo va a presentar exactamente igual a la evidencia anterior. En el primer enlace las instrucciones y en el segundo enlace el instrumento que va a tener, es como lo que el instructor va a tener en cuenta a la hora de evaluarnos, los criterios que va a tener en cuenta. Yo voy a abrir las instrucciones. Este ensayo se llama analizar, o esta evidencia se llama analizar la relación economía solidaria, economía agraria sostenible. En la introducción nos dice la economía solidaria parte de una relación tripartita que se configura entre las personas, el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Todo con el fin de garantizar un enaltecimiento del modelo productivo. Con la configuración impuesta en marcha de modelos agrosostenibles amigables con el medio ambiente y bajo estándares de producción limpia, se reconocen modelos de economía agraria sostenible. Por lo anterior expuesto, desarrolle lo siguiente. Vamos a consultar el material de formación economía solidaria y sistema agrícola, que era el que estábamos socializando hace un momento, pero nos vamos a ir al ítem 1 o al numeral 1, donde hablamos de economía solidaria. Una vez yo apropio estos conceptos, estos conocimientos, voy a hacer un ensayo, voy a elaborar un ensayo donde voy a establecer un análisis crítico sobre la economía solidaria y la relación con los resultados de la economía agraria sostenible. Recuerden que si ustedes quieren complementar el estudio de este contenido, pueden ir al material complementario que encontramos disponible. Este ensayo, la idea es que no sea un documento extenso, la idea no es que ustedes hagan no sé cuántas páginas en un ensayo que nosotros queremos plasmar. Disculpen, alguien me ha abierto micrófono, por favor lo cerramos porque eso hace que perdamos la calidad de la comunicación. Entonces, este ensayo lo vamos a realizar, lo podemos enviar en Word o en PDF. Si quieren, lo podemos hacer a mano si no cuentan con la herramienta. De pronto, alguna persona que en este momento esté en el sector rural y no cuenta con la herramienta para poder digitar el documento, lo puede hacer a mano. Por favor, que traiga una presentación adecuada que se pueda leer, entender, para poderles hacer las observaciones. El envío lo realizamos exactamente igual como hicimos hace un momento. ¿Cómo es ese envío?
me voy a los contenidos del curso. Recuerden que estamos en la carpeta, en la subcarpeta de la evidencia de ensayo, y vamos a dar clic aquí donde dice ver evidencia. En ver evidencia, nos va a llevar a una nueva ventana donde nos va a mostrar la información de la evidencia, como lo decíamos hace un momento, la fecha límite de envío, y nos va a abrir el cuadro de texto para escribir esa evidencia, o si deseamos podemos adjuntar el archivo y damos clic en la opción contestar. Listo. Esta sería nuestra segunda evidencia. ¿Cuál es la tercera evidencia planteada? Para nuestra tercera evidencia de la tercera actividad de aprendizaje, tenemos el informe aplicar un modelo económico solidario que se amolde a las necesidades del sector. Entonces aquí, en el primer enlace, recuerden que encontramos las instrucciones. Entonces, ¿qué nos pide ese informe? Se llama la evidencia aplicar el modelo económico solidario que se amolde a las necesidades del sector. La economía solidaria y los modelos económicos solidarios son estructuras productivas de autogestión y cooperación entre los actores del proceso. Estos procesos buscan, como su nombre lo indica, practicar la solidaridad entre las personas y familias beneficiarias, primando siempre el bien común. Continuando con su proceso formativo y con el fin de cumplir con esta evidencia, desarrolle lo que se describe a continuación. Aquí nos van a enviar al material complementario. Entonces nos dice, continuando con el proceso de diagnóstico con la comunidad de 20 familias productoras agrícolas de la vereda San Antonio del municipio de Salento, es el momento de formular el tipo de modelo asociativo que usted implementará en esta comunidad. Para ello se debe realizar el acompañamiento en el proceso asociativo a dicha comunidad, respondiendo los siguientes interrogantes y consignándolos en un informe escrito. Entonces nos va a preguntar, basado en el acompañamiento al proceso asociativo que se pretende instaurar, qué tipo de modelo solidario se implementará en estos 20 predios y por qué. ¿Qué vamos a tomar como base o digamos como complemento para poder desarrollar o dar respuesta a estos interrogantes? El documento que tenemos en material complementario que se llama 1000 ejemplos para actuar con la economía social y solidaria. Recuerden que está en los materiales complementarios. Entonces, la otra pregunta bueno, el otro ítem, establezca un nombre para este modelo solidario. ¿Qué principios de la economía solidaria aplicará en el modelo asociativo que se pretende instaurar en esta comunidad de 20 familias y por qué? Detalle los fines y medios de la economía mediante un ejemplo en el modelo asociativo que pretende implementar en estos predios agrícolas. ¿Qué principios del cooperativismo adoptará en el modelo asociativo que pretende instaurar y de qué manera auditará el cumplimiento de los mismos? ¿Qué estrategias implementará para lograr una economía agraria sostenible a las familias productoras agrícolas? Y finalmente adiciona al informe las respuestas de las dos preguntas planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. Estas preguntas, las de reflexión, no son calificables. Hago claridad para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, hecho eso, voy a hacer el envío de la evidencia. Digamos que en este caso ya voy a ser un poco repetitiva porque lo hemos mencionado en las dos evidencias anteriores, pero pues lo voy a hacer para que mecanicemos el proceso. Entonces, me vengo aquí a la parte inferior donde dice ver evidencia. Permítame un segundo mientras carga la página porque me abren una nueva ventana. Ya cargo. Pues lo mismo, exactamente igual, la información de la evidencia, aplicar el modelo económico solidario
que se amolde a las necesidades del sector, las fechas programadas, el cuadro de texto, si deseamos copiar el informe, y o si queremos adjuntar el archivo o algún vínculo con esa información. Y damos clic en contestar. Entonces, estas serían las 3 evidencias planteadas para esta tercera actividad de aprendizaje. Voy a dejar de compartir y voy a abrir espacio para las inquietudes. Pues mientras tanto, revisamos el chat. Bueno, en el chat no hay preguntas. Y están levantando la mano en su orden Giovanna y después John Edward. Los escuchamos. Giovanna, ¿me escuchas? Bueno, entonces escuchemos a John Edward. Buenas tardes, profe, qué pena. Buenas tardes. Profe, es que con respecto a lo que usted decía ahorita último de las 2 preguntas de reflexión de la actividad 3, o sea que como no son calificables, no es necesario hacerlas. Pues es que, ¿qué es lo que sucede? Son unas preguntas de reflexión como tal. Mi invitación siempre es a que la revisemos y que le demos, digamos que una solución en relación a la condición o al estado de la producción agrícola en este momento. Pero si no desean enviarlas dentro del documento, por mí no hay problema. ¿Me hago entender? Listo, profe. ¿Y en dónde encontramos esas preguntitas? Qué pena. En la guía de aprendizaje. Ya la abro nuevamente. Discúlpenme que sí, hace rato les hablé de que estaba el PDF, pero creo que no lo abrí. Permítanme un segundo. Ya les vuelvo a compartir, que había dejado compartir para poder estar en el espacio de ustedes de Teams. Entonces, miren, aquí estamos en la carpeta 3, guía de aprendizaje. Así yo lo abrí, ahora que lo pienso, que abrí un PDF. Aquí lo debo tener ya el documento abierto. Permítanme un segundo. Este documento que les mostraba hace un momento. Entonces vamos a las preguntas de reflexión. Miren acá. Estas son las preguntas. Porque es importante tener en cuenta y aplicar la teoría general de sistemas y cuál es el enfoque de la metodología de sistemas. Con esos dos. Listo, profe, gracias. Después ya vienen, como lo puedes observar aquí, que sigo avanzando en la guía, las evidencias que estábamos mencionando hace un momento. Bueno. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente para dirigirme a Teams. ¿Cuál otra inquietud tenemos? Giovanna, ya puedes hablar. Te escuchamos, Giovanna. ¿Me escuchas? Revisa, por favor, Giovanna, si tienes todo el volumen de tu audio porque no se te escucha. Aló. Ahora sí, Giovanna, ¿lo tienes activo también en el celular? sí, profe, es que a veces no me coge por un lado, entonces no nos puede fallar la clase. Es que yo con mi sede avanzamos un poco en el cuadro del esquema, entonces quería hacerle un par de preguntas. Sí.
le colocamos un nombre a la asociación de productores que es ASOSANS, Asociación de Productores de San Antonio Valente. Hicimos tres ramas, ¿sí? O tres brazos, tres partes del esquema, donde el primero corresponde al área administrativa, área de producción y área de comercialización, ¿sí? En la administrativa escribimos como metas, objetivos, formalización de la asociación, nombramiento y cargo de cada uno de los socios, el RUT, facturación electrónica, apertura de cuentas. ¿Sí? En la parte de producción tenemos como meta o objetivo principal fortalecimiento de los sistemas de producción para el mejoramiento y rendimiento mejoramiento de calidad y aumento de rendimientos de la producción hortícola. Sí. Bueno, entonces en esa tenemos, parte 1 es un diagnóstico del sistema productivo, asesoría técnica, mejoramiento de la producción. Entonces, esa parte. Luego viene la parte de la comercialización. Sí. Y Alice no va a hablar. Comercialización y mercadeo. Entonces tenemos los canales de distribución y se ha escogido de mayoristas, supermercados y distribución. Sí. Quería preguntar, ¿ese es el cuadro del esquema aplicado a ese ejemplo o es otra vaina? No, es que, bueno, básicamente es eso. Ustedes le pueden dar dos enfoques. Uno, que es el que le están dando ustedes, que tiene relación con la parte de su funcionalidad como tal, o sea, las actividades que van a desarrollar cada uno para cumplir los objetivos. Y otro, en cuanto al esquema, que tiene relación con el orden jerárquico, ¿sí? O con las áreas que se van a tener en cuenta. Digamos que en los dos vamos a llegar al mismo punto, pero el objetivo es revisar cómo se va a dar ese organigrama o cómo se va a dar esa organización para poder formar la asociación. ¿Me hago entender en la respuesta? No, profe. Señora. No le entendimos, ni Lice, ni Adriana, ni yo, todos nos quedamos. O sea, el cuadro o el esquema que le estoy planteando, ¿sí es así o no es así? Sí, sí, sí. O sea, estar así. Sí, Tendría señora. que usar, por ejemplo, lo que pasa es que usted, no, en la presentación sale que los recursos naturales, que sí, cuáles son los básicos, los disponibles, los medios de sustento de la familia, los sistemas de producción. Como nos decía, para mí toda esa parte iría dentro del diagnóstico. Sí. Debo presentar el diagnóstico o... Espérame un momento. Mira, lo que pasa es que el esquema puede tener dos enfoques, que era lo que estaba diciendo inicialmente. O sea, tú le puedes dar un enfoque que puede ser relacionado con el organigrama, digámoslo así, con las áreas que se van a tener, o el otro enfoque como el que tú estabas dando ya con su funcionalidad, o sea, con sus actividades a desarrollar. Pero a lo que queremos llegar realmente es el tipo de sistema asociativo que vas a implementar. ¿Me hago entender? O sea, en los dos vamos a llegar a lo mismo, a formar un esquema donde el organigrama va a ser este, bueno, pero ¿qué tipo de sistema asociativo vas a implementar? ¿Cómo así? No entiendo. En esa parte me perdí. Bueno, vamos a irnos. Voy a irme, espérame, no sé si ya cerré esas ventanas para que lo retomemos todo de una forma más gráfica y yo mostrarles sobre el material. Dame un segundo, lo ubico porque ya había cerrado esas ventanas por efectos de que tuviera una mejor calidad. Yo no entiendo, o sea, si es un resumen de eso, porque entonces ¿para qué me lo dan para que lo aplique? No, no es un resumen. Ah, bueno, pues. Listo. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí me hablan de sistemas de producción, que es orgánicos, que es tradicional, todos esos sistemas de producción. Son los sistemas. O
sea, eso es lo que tú tienes que decir. ¿Cuál de esos sistemas vas a implementar? Y ahora no lo encuentro. Ay, no encuentro el documento. Profe, es que el sistema productivo viene de lo que quiera la gente. Si la gente a producir, o sea, a generar como tal una economía, pasar de una economía, entre comillas, familiar, porque es que hay que tener en cuenta a veces que se tiene un mal enfoque de la gente del campo, ¿sí? O sea, la gente del campo no solamente produce comida para medio subsistir, sino también para reinvertir y van mejorando su vivienda, van mejorando sus sistemas de vida. Entonces, no es tan rasa. Pero es que ¿a qué quiero llegar yo? En el esquema que ustedes me están planteando, ustedes están planteando como el organigrama. ¿Me hago entender? Sí. Pero a lo que tenemos que llegar, que es lo que tú estás mencionando en este momento, es a cuál tipo de sistema asociativo ¿Cuáles son van, los asociativos? van a implementar ustedes. ¿Cuál sistema van a implementar ustedes? Que era el documento que estaba buscando, sino que es que cerré las ventanas y estaba en el proceso de volver a abrir otra vez todo. Sí, entonces Tú los estabas mencionando. Entonces, de acuerdo a esos tipos de sistemas, porque tú diste un organigrama, o ustedes dieron un organigrama, dieron que vamos a tener esta área y la otra donde se va a hacer esto, esto y esto. No voy a especificar como para no crear confusiones. Eso fue lo que ustedes me mencionaron hasta el momento. Pero ustedes tienen el organigrama. Ahora, ¿qué nos falta? ¿A qué tipo de sistema corresponde esta organización que estoy dando? ¿Qué sistema asociativo voy a implementar? ¿Me hago entender? debo hacer lo que es para mí el diagnóstico, que es decir, que es un sistema orgánico, ¿sí? Sí, sí, porque ustedes Darlos están dando el organigrama. Sí, o sea, cómo lo van a organizar, pero no están mencionando qué tipo de sistema asociativo es. Profe, es que no sé. ¿Usted me puede decir cuáles son los sistemas asociativos? Espérate que estaba en el proceso de abrir el documento. ¿Ustedes lo tienen abierto? Y me toca hacer otra vez todo el paso a paso. Yo con esa plataforma, eso le toca a usted y a Adriana, yo le soy sincera. Señora, Yo con esa plataforma no puedo. ¿por qué no puedes? No, eso no, yo con esa plataforma, red aquí en red allá, eso es más fácil que le digan a usted, está aquí, está, responda acá y ya. No, yo ahí no he podido nunca con esa plataforma. Pues descarguemos entonces el documento en PDF, que son las dos formas en que se nos presentan los documentos. Espérame, lo descargo entonces. Es que ahí me habla de los diferentes sistemas de producción, yo eso se lo entendí, pero lo que usted me dice, los sistemas asociativos, no sé, o sea, ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de sistema de esos vas a utilizar? No, es que no sé, no. No, es que no, Permítame un segundo. no me dice, no le, o sea, no le entiendo qué tipo de asociación, o sea, decirle que es orgánico o que si Sí. cooperativa o que si voy a hacer una asociación o si voy a Aquí tengo el documento en PDF. ¿Lo están observando? abre Teams nuevamente. No, listo, profe. Yo miro, es que no le entiendo esa parte. Si usted me dice, es que ahí en el documento que nosotros tenemos me habla sobre sistemas de producción, los sistemas productivos, que si es tradicional, que si es industrial, que si es orgánico, que la que utilizan en Japón también, todos esos sistemas de producción. Pero yo lo que quiero saber es eso, porque usted me dice, ¿cómo es el tipo de asociación? O sea, si usted me dice una SAS, una sociedad anónima, una SAS, una asociación, una cooperativa, a eso una fundación, ¿a eso es lo que usted hace referencia o a qué hace referencia? Es que no le entiendo.
¿Me están escuchando? Discúlpenme, pero es que el sistema se me cayó como el internet y me sacó de la reunión. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí la volvemos. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Voy a compartirles otra vez el documento porque me había quedado hablando sola. Bueno, miren, aquí está el PDF. Es lo mismo que ustedes veían en la presentación que yo les mostré. Si nos vamos a la parte inicial, recuerden que nos dice en la evidencia que revisemos, nos dice, permítame un segundo, nos dice, consulte el material de formación, economía solidaria y sistema agrícola y váyase específicamente al numeral 2, sistemas de producción. Entonces nos vamos aquí al numeral 2, sistemas de producción, ¿sí? Y nos vamos a ir a la página 19. Eso es lo que tú quieres saber, ¿cierto, Lisette? ¿Dónde está? Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Lo que pasa es que no le entiendo a lo que usted me hace referencia del tipo de asociatividad, no le entiendo eso. Yo sé que el sistema, o sea, ahí me habla de teoría de sistemas, me habla de todo, la totalidad, de la organización, todo eso ya lo leímos, ¿sí? Por eso, No, pero es que lo que mira, te voy a leer lo que dice el ítem. Dice, luego de la consulta, elabore un esquema donde relacione el tipo de sistema asociativo, o sea, el tipo de sistema asociativo. Tú me hablas de asociatividad, bueno, de pronto lo estás relacionando con ese proceso. ¿Qué implementaría en esta comunidad? O sea, ¿qué se entiende por este tipo de sistema de asociatividad? O sea, no entiendo. Vas a mirar aquí qué tipo de sistema de estos vas a implementar. Elimina de tu cabeza sistema, ¿cómo es que dices? Asociatividad. Sí, sí, es que... Entonces aquí están, mira. Uno de estos. Tengo que escoger si es totalizante, si es interdisciplinario. ¿Recuerdas? Sí, que nos dan un concepto de cada uno de ellos, ¿cierto? En esos sistemas. Sí. Recuerda que la evidencia dice, elabore un esquema donde relacione el tipo de sistema, dice asociativo, que implementaría en la comunidad. Aquí nos los está mostrando, ¿cierto? En el ítem 2, teoría de los sistemas, y nos los está mostrando. Entonces, ¿cuál de esos? Yo me voy a ir uno por uno a revisar el concepto y a relacionarlo con mi organización. ¿Cómo sería un ejemplo, profe? Con el ejemplo de San Antonio, ¿cómo sería un ejemplo? Digamos. Voy a abrir la evidencia para que leamos lo que tú me estás mencionando de San Antonio, para no crear confusión. Estamos aquí en la evidencia. ¿Ya la estamos observando? No, señora. ¿La evidencia no la estamos observando? Sí, ya salió. ¿Sí? ¿Ahora sí? Listo. Entonces, mire, nos dice, es un ejemplo, ¿no? Que vamos a tomar bajo un supuesto. Un sistema se puede definir como un conjunto de elementos que colaboran entre sí y de manera coordinada se centran en el cumplimiento de un objetivo común. La teoría de sistemas ha generado un conocimiento más específico de la interrelación de los actores involucrados en un proceso. Nos pone el caso. En la vereda San Antonio del municipio de Salento existen 20 fincas productoras de hortalizas. Fincas que son conformadas por 20 familias campesinas, las cuales funcionan de manera independiente sin agremiación. O sea, cada uno trabaja por su lado. Por lo que lo han contactado a usted como experto en el tema de economía solidaria para que les ayude a mejorar su condición. Dada la importancia que posee la agremiación de comunidades y la facilidad que esto conlleva al acceso a recursos públicos del Estado disponibles para este tipo de comunidades.
¿Listo? Esa es la descripción. A mí no me están diciendo cómo comercializan, nada. Solo me están diciendo que hay 20 fincas productoras conformadas por 20 familias productoras de hortalizas, ¿no? Y que de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he apropiado en los conocimientos, ¿qué orientación les puedo dar para que ellos se agremien, para que se reúnan y así puedan, digamos que tener acceso a beneficios, digámoslo así, para evitar confusiones en su comunidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Que quizás, digamos, creé la confusión cuando les dije que ustedes tenían el organigrama. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Me vengo y reviso el concepto de cada uno de esos sistemas, ¿cierto? ¿Sí? Cada uno de esos. Y de acuerdo a mi opinión, digo, en cuál tipo de esos sistemas asociativos podría incluir esa vereda, esos 20 productores, y justifico por qué lo puedo hacer así. ¿Me hago entender? Profe, entonces en sintético sería, tengo una asociatividad totalizante con un sistema de producción. Se te fue la voz. Sería, ¿cómo sería ahí? Sería un totalizante, un sistema totalizante con un sistema de producción orgánico. Eso ya depende del enfoque que tú le quieras dar. No, no, para el caso mío, ese podría ser un ejemplo. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Porque en el caso de ustedes, y vuelvo e insisto, no quiero sesgar la evidencia porque es que cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje diferente. ¿Qué sucedió con ustedes? Ustedes primero hicieron el organigrama, donde hablaron de funciones, donde dijeron, ¿me hago entender? Sí. Entonces, lo que les hace falta en este momento es, de acuerdo a esa organización que ustedes le van a dar, dentro de qué sistema lo van a incluir. ¿Me hago entender? Sobre todo esto, para incluir lo que vamos a hacer en esto. Yo no entiendo. O sea que, digamos, ustedes empezaron, digamos que muchos de los colombianos lo hacemos así, por ejemplo, cuando montamos un negocio, primero, ¿cómo se dice? Empezamos a hacer y después miramos dónde vamos a conseguir la materia prima. Por ejemplo, muchos de los colombianos hacemos así cuando montamos un negocio. Ustedes pusieron las funciones y ahora, y ahora están pensando en dentro de qué sistema pueden ingresar. ¿Me hago entender? Toca hacerlo a la inversa. No, profe, no. En el caso de ustedes lo están haciendo así, y vuelvo e insisto, no es que esté mal, porque pues cada uno tiene un estilo de aprendizaje. Por eso, cuando les hice la primera observación, les decía, bueno, ustedes empezaron por el organigrama, pero bueno, no está mal, simplemente. Bueno, ahora es más claro. Dice, explica, profe, porque yo la verdad no, más perdida que antes. ¿Sí? Disculpe, profesora, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Lo que pasa, profe, y le entiendo a la compañera, es que los términos en los... Se te fue la voz. En el instructivo de las evidencias que... ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Quién está hablando? De Yanira Zamora. Ok, perfecto. Profe, es que le estoy comprendiendo a la compañera y yo también tuve, digamos, que ese enredo. Y es que los términos en los que se escribió el documento de las instrucciones de las evidencias no son los mismos términos en los que se escribió en el módulo que nosotros debemos leer. Entonces, cuando a uno le solicitan tipos, pues uno busca entonces cuáles son los tipos, pero no los encontramos en la guía, en el módulo, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí es donde empieza como la confusión, pero entonces, ¿de cuáles tipos estamos hablando? Si tipos no hemos visto dentro de la formación.
Entonces viene como una confusión, porque yo también tengo entendido que si a mí me hablan de un tipo de organización solidaria, pues tengo que estar hablando de una cooperativa, de una asociación o alguna cosa así. Sí, me hago entender. Entonces, hay una confusión, creo yo, que es en los términos en los que se habla en un documento y en los que se habla en el otro, porque difieren. Entonces, claro, ahí es donde viene la confusión. Sí, gracias por la aclaración. O sea, realmente es que, mira, me estaba devolviendo, pero bueno. En general, el tema que estamos trabajando en esta tercera actividad de aprendizaje, que es lo que tú estás tocando, se llama economía solidaria y sistema agrícola. En general, ese es el gran tema. Pero cuando nosotros nos venimos a desarrollar esta evidencia, recuerden, espérame, que aquí debe estar el mapa conceptual. Mira, esto fue lo que yo les mostré, que es lo que Yanira menciona. En general, este es nuestro gran tema, economía solidaria y sistema agrícola. Pero nosotros vamos a trabajar en ese gran tema 3 subtemas: economía solidaria, sistemas de producción y características de los predios, ¿cierto? Hasta ahí iría claro. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Me dicen a mí que me remita al ítem 2 o al tema 2, que es sistemas de producción. Mírenlo acá. En ese sistemas de producción me habla de teoría de sistemas, ¿sí? Y ahí me da una primera clasificación para esos tipos de sistemas, que está aquí ubicado, que fue lo que inicialmente mostramos en la sesión en línea. Y después nos habla de cuáles son los sistemas agrícolas, o mentiras, no, cuáles son los aspectos importantes a tener en los sistemas agrícolas y cuáles sistemas agrícolas mundiales encontramos. ¿Listo? Pero si nos remitimos al ítem 2, donde nos dice elabore un esquema donde relacione el tipo de sistema, no voy a mencionar esta palabrita que está enredando un poco a Lisset, que implementará en esta comunidad. En su orden, nos venimos aquí a la teoría de los sistemas. ¿Estamos viendo dónde lo estoy mostrando? No estoy en la página y no sé si... Sí, bueno, señora. Y después de eso sí nos vamos a la especificación de cada uno y vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. En el caso de Lisset, ellas fueron de lo más pequeño a lo más grande. Ellas en particular. ¿Me hago entender en la observación? Sí, señora, hasta aquí está claro. Entonces nosotros vamos a hacer un esquema de cómo vamos a dar esa organización para ese sistema asociativo, ¿sí? O sea, cómo en ese esquema nosotros vamos a decir cómo, ¿qué palabra utilizo para no confundir más? ¿Cómo voy a organizar esta vereda, la vereda San Antonio, dentro de un sistema asociativo, implementando los conceptos que nos están mostrando aquí de economía solidaria y sistema agrícola, pero remitiéndonos solamente a lo que es un sistema productivo? ¿Es más claro de esta manera? Sí, yo creo que digamos que sí ya lo vamos entendiendo un poco más. Lo que digo, lo que pasa es que cuando ya nos remitimos al instrumento, el documento pues de instrucciones de lo que debemos hacer, ya nos está pidiendo otra cosa. Entonces, si su merced mira en la siguiente evidencia que debemos enviar, el instructivo dice, habla de tipos de modelos, y tipos de modelos pues no los hemos visto, bueno, o los estamos entendiendo de otra manera. Ponle cuidado una cosa, es que quizás se presenta una confusión y la confusión está por lo siguiente. Y realmente por eso es que yo les hago la recomendación
que lean y sigan la instrucción una a una de cada evidencia. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan acá, permítanme les comparto la descripción de la evidencia. Cada uno de los documentos nos lleva a qué es lo que debemos revisar. Evidencia esquema. ¿Sí? O sea, el documento, cada uno nos lleva a dónde debemos consultar. Consulte el material de formación, tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un documento grande, Economía Solidaria y Sistema Agrícola. Para el caso de este esquema, nos dice que revisemos el numeral 2. Para lo que tú dices, Deyanira, bueno, hay otra evidencia. Vayámonos a la siguiente. ¿Cuál hace referencia tú? ¿El ensayo? No, no, señora, a la tercera evidencia de la actividad 3. O sea, al informe. Al informe, sí, señora. Bueno, voy a descargar nuevamente el documento del informe y se los voy a compartir. ¿Lo estamos viendo? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. aquí Yo nos sí. habla, este informe se llama Aplicar el modelo económico solidario que se amolde a las necesidades del sector. Entonces nos dice, continuando con su proceso formativo y con el fin de cumplir con esta evidencia, desarrolle lo que se describe a continuación. Tenga en cuenta lo aprendido en el material de formación correspondiente a esta actividad de aprendizaje, específicamente en el numeral 1, economía solidaria. Entonces aquí nos está remitiendo, que es quizás el paso a paso que muchas veces nosotros no hacemos, pero lo voy a mostrar. Entonces aquí nos va a llevar a este documento, a este espacio. Estamos viendo el mapa conceptual. Aquí nos está hablando de que debemos irnos al numeral 1, economía solidaria. Aquí lo estamos identificando y después de eso nos dice que podemos complementar con el documento 1000 ejemplos. Entonces, lo estamos viendo aquí en el documento descargable, economía solidaria en el ítem 1. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros aquí? Permítame en un segundo, voy a dejar de compartirles y me voy a ir a Territorium, a lo que les mostré inicialmente para aclarar esta inquietud que todos tenemos acá. Entonces, yo estoy acá en el material de formación, ¿cierto? Deyanira lo que nos compartió, nos socializó fue la versión multimedia. Entonces voy a socializarles la versión multimedia para que se ubiquen, para que todos nos ubiquemos ahí en qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí en la versión multimedia, lo primero que Deyanira hizo fue venir aquí a la introducción y mostrarnos este mapa conceptual, que es el mismo que les estoy compartiendo en el material descargable. El documento de la evidencia del informe nos dice, váyase al ítem 1, economía solidaria, ¿listo? Ya nos olvidamos del resto. ¿Y qué más me dice? Que revisemos allí esos contenidos. Entonces me vengo aquí a economía solidaria y voy a apropiar estos conceptos, esto que tenemos acá. ¿Listo? Que les hacía referencia yo de que pues que cada uno de nosotros apropiara y estudiara. Una vez yo hago eso, listo, el documento me dice, permítame un segundo que me toca dejar de compartir y volver a compartir para ir al documento. Estamos en el informe. El documento me dice a mí que además de eso, puedo utilizar o puedo referenciar
el documento 1000 ejemplos para actuar en la economía social y solidaria. Entonces, aquí en los materiales complementarios voy a ir al primer ítem o al primer documento en PDF y voy a abrir 1000 ejemplos para actuar con la economía social y solidaria. Permítame que está cargando. Es que no sé qué pasó hoy con mi internet, pero pues como ustedes lo pudieron ver, ya me sacó hace un momento. ¿Qué es este documento? Y lo vamos a apropiar. ¿Listo? Entonces, una vez lo he apropiado, lo he revisado. He revisado las dos literaturas que me referencian. Puedo darle respuesta a esos planteamientos que me hacen. Entonces nos dice, continuando con el proceso de diagnóstico para la comunidad de 20 familias productoras agrícolas de la vereda San Antonio del municipio de Salento, es el momento de formular el tipo de modelo asociativo. Yo lo voy a formular de acuerdo a lo que apropié y estudié en esos dos documentos que usted implementará en esta comunidad. Para ello debe realizar el acompañamiento en el proceso asociativo a dicha comunidad respondiendo los siguientes interrogantes y consignándolos en un informe escrito. Entonces, basado en el acompañamiento al proceso asociativo que se debe instaurar, ¿qué tipo de modelo solidario se implementará en estos 20 predios y por qué? Para poder dar respuesta a eso, debo revisar los dos documentos que estábamos mencionando. ¿Me hice entender? Sí, profe, yo la entiendo, pero en ninguno de los dos documentos nos habla de tipo de modelo. Señora. Profe, le decía que sí, claro, o sea, es muy claro lo que su merced nos están dando a entender, pero en ninguno de los dos documentos nos habla de tipos de modelo. Entonces, cuando a mí me preguntan en el documento, diga qué tipo de modelo, pues no sé si tengo que interpretar que todas estas 1000 experiencias que están ahí son modelos y de ahí tengo que coger una de ellas y hacer el modelo mío. ¿Sí me hago entender? Porque no, no hay un título que diga tipo de modelos ni en el módulo. No lo vas a encontrar. Exactamente. Entonces, por eso yo decía, es el juego de palabras el que nos está enredando. Sí, la verdad sí. ¿Sí? Entonces, no, pues yo entiendo que aquí debemos leer esto y obviamente buscar ese tipo de modelo y digamos que el curso es muy, muy fácil de entender, ¿no? Ya hemos comprendido pues qué es un modelo asociativo y cómo lo vamos a ir manejando y uno va entendiendo y entrando en la dinámica y es verdaderamente muy, digamos que es un aprendizaje muy interesante. Pero el tema de las palabras para la entrega de las evidencias nos van volviendo, o a mí me van volviendo, ¿no? Entonces trato de desenredar el hilo. A todos. Pero entonces es más, ¿cómo me hago entender ahí? Es más como que tú definas cómo lo vas a hacer. ¿Me hago entender? Espérate que aquí hay una parte que es importante. Yo realmente lo que le entiendo al instructivo de evidencias es que pues con todo esto que hemos aprendido, nosotros mismos debemos ir creando como ese modelo, ir dándole la forma de acuerdo a lo que nosotros vamos pensando. Es lo que yo supongo que toca hacer. Sí, así es. Pues mira, es que no sé si lo tengo abierto acá, dame un segundo. Porque aquí básicamente en el documento que y lo que tú mencionas es cierto, el juego de palabras, en el documento que nos muestra el ítem 1 de economía solidaria, que es realmente el que nos referencia. Espérate que es que tengo otra vez abrí tantas pestañas. Creo que es este. Entonces,
aquí nos da como unos, ¿cómo lo llamaríamos? Unos principios, ¿sí? Entonces, ese modelo, normalmente yo qué le digo a las personas, ese tipo de modelo yo lo puedo enfocar de acuerdo a esos principios que yo quiero buscar, que es más o menos lo que tú me estás diciendo. Entonces, si yo lo quiero enmarcar dentro de los principios de la cooperación o si quiero establecer un modelo eh, dentro de los procesos, o sea, que no, sin ánimo de lucro. Bueno, estos principios, digamos que te ayudan a ir enfocando cómo vas a hacer ese proceso. ¿Me hago entender? Sí, señora, claro que sí. Pero sí, o sea, miren, hay algo, bueno, que sea un secreto entre nosotros 20. Hay algo que sucede con la agroecología y ahora que Deyanira lo menciona, y es que esto tiene una parte filosófica bastante amplia. Entonces, el equipo de diseño curricular, que son quienes realmente, digamos que proporcionan todos los documentos que nosotros utilizamos, ellos nos guían el desarrollo del curso para que lleguemos al proceso de, desde el punto de vista social, enfocar cómo se va a dar esta producción. Entonces le meten mucho la parte social, filosófica, le meten mucho la parte de pensamiento, desde luego, enfocado a un sistema productivo. Entonces, por eso es que en ocasiones, como lo está diciendo Joana en este momento, y le decía a Lizeth, es que no entiendo, se da un juego de palabras que en ocasiones no nos permite, ¿cómo lo digo? Sesgar un punto de vista que yo te diga a ti, tienes que hacerlo exactamente así, porque la idea es también que de acuerdo a nuestro concepto y a nuestra filosofía podamos eh, enfocar ese sistema productivo. Sí, sí, señora, tiene toda la razón. De hecho, esta pequeña discusión surgió cuando la compañera dijo algo como las comunidades rurales o la gente del campo no es lo que está escrito o no es como se ve, porque pues también obviamente hay una dinámica ahí supremamente gigante de todo lo que pasa y todo puede ser distinto. Y en ese orden de ideas, pues también nosotros desde la creación de un modelo o algún tipo de estrategia, pues también puede ser distinta desde cualquier punto de vista. Claro. Y por eso hace un momento cuando hablábamos, pues yo no sé si ustedes me alcanzaron a escuchar porque es que a veces se me entrecorta por la calidad de internet que tengo en este momento. Yo le decía a Lisette, es que no quiero sesgar el desarrollo de la evidencia para todos. ¿Por qué no la quiero sesgar? Porque tú mismo lo estás mencionando. O sea, tú no puedes, lo que para mí en muchas ocasiones está bien, para ti no, digámoslo en esos términos. Entonces, cada evidencia, la evidencia de cada uno definitivamente va a ser diferente. Cada uno lo va a presentar desde su punto de vista y de su perspectiva lógica. ¿Me hago entender en la observación? Sí, sí, claro. Lo que entiendo es que vayamos construyendo con todas estas herramientas, pero cada quien haga su construcción desde su punto de vista y desde su lógica. Sí, palabras más, palabras menos, sí, señor. Entonces, no sé si tenemos Perfecto, más profe, muchas inquietudes. gracias por la aclaración. No, con gusto. No sé si tenemos más inquietudes, ya algunos se están retirando porque pues la sesión estaba programada hasta las 4. Como les decía la semana pasada, comprendo que tienen otras actividades y otras cosas que hacer. Eh, si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto la respondo. Bueno, entonces, si no tenemos más inquietudes, voy a detener la grabación para poder generar el enlace y subirlo en el espacio que está dispuesto en la plataforma.
por favor, quienes aún tienen pendiente el envío de evidencias, los invito a que nos pongamos al día. Tenemos los otros canales de comunicación, para lo cual estaré pues muy atento para atender oportunamente sus inquietudes. Y espero, como les decía hace un momento, poder aclarar las dudas. La idea es que tan pronto envíen su evidencia, podamos ir como dándole respuesta un poco más personalizada para que así podamos continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Agradezco su participación y espero verlos en la próxima sesión en línea. Recuerden que ya sería la última, ya cerraríamos nuestro curso el 10 de noviembre. Un abrazo fuerte para todos, que estén muy bien. Voy a detener en este momento la grabación y los invito por favor para que salgamos del espacio y así poder generar el enlace. Un abrazo fuerte para todos y que estén muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho